que es hijo de Asa. Asa vimos que fue un hombre, un rey, que buscó de Dios, ¿verdad? Pero que sin embargo, hermanos, tuvo alianzas, ¿verdad? Tuvo alianzas que para derribar a los de Israel, acuérdense que tenían ese problema, y tuvo alianzas con los sirios, ¿verdad? Y quiso derribar de esa manera a gracias, Angelus. Gracias, Angelus. Gracias, Angelus. Dios te bendiga. Gracias. Entonces vimos, hermanos, que él tuvo alianzas y que sin embargo no fueron las correctas, ¿verdad? Pero vamos a conocer un poquito de la historia de Josafat. Aquí en el capítulo 17, donde vimos, hubo un detalle bien grande que él organizó, hermanos. La educación que se hiciera, hermanos, para recordar nuevamente las cosas que habían olvidado. ¿Qué habían olvidado, hermanos? Ya su papá había empezado a trabajar. Ya había quitado lugares altos donde adoraban a los Baales, había derribado al dios Acera, ¿verdad? A la diosa Acera. Eso quiere decir, hermanos, que ya un trabajo se había empezado con su papá. Pero vamos a ver la historia de él. Pero vamos a ver, hermanos, qué es lo que nos... Gracias, Ángelus. Lo que en esto, hermanos, lo que a veces se puede hacer como hijos, ¿sí? Es posible que los niños aprenden más de los errores de sus padres o simplemente los repiten, ¿sí? Pueden aprender de los errores de sus padres y no cometerlos, o nuevamente los vuelven a repetir, que casi por lo regular es de esa manera, ¿verdad? Hay gente que dice, es que odio que esto mi papá lo haga, pero al cabo del tiempo, hermanos, se vuelven a repetir patrones, ¿sí? En las vidas de los personajes de la Biblia encontramos que son muy poderosos y duraderos los efectos de los ejemplos de los padres. Durante la mayor parte de su vida, parece que Josafat había sido un hijo que aprendió de los errores de Asa, su padre, y siguió sus acciones positivas. Pero en varias ocasiones sus decisiones revelan los aspectos negativos del ejemplo de su padre. Cuando los retos eran obvios, como la necesidad de la educación religiosa para el pueblo o la amenaza de la guerra contra algún gran ejército, Josafat se volvía a Dios para pedir su guía y tomar. Fíjese, dos cosas importantes, ¿verdad? Cuando vio la grande necesidad de la educación religiosa, hermanos, de que nuevamente volvieran a leer la palabra de Dios, que nuevamente se volvieran a reunir, que nuevamente buscaran de Dios, de Jehová de los ejércitos, ¿sí? Y que cuando venían guerras para contra él, pedía la dirección de Dios. Nuestra vida es una guerra cada día, hermanos. Si no nos levantamos con la necesidad, hermanos, de buscar de Dios, de hacer nuestros devocionales personales, familiares, nuestra lectura de la palabra de Dios, donde no tenemos tiempo para venir a la iglesia, donde difícilmente, hermanos, va ausentándose la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos, esto nos va a llevar a una gran catástrofe. Quedamos hace 8 días de llegar con puntualidad, ¿verdad? Dijimos, vamos a hacerlo. Los que tenemos el gusto y el deseo y queremos ser obedientes, hermanos. De verdad, queremos ser obedientes. Queremos que nuestro corazón, hermanos, se derrame delante de Dios. Queremos que su bendición, hermanos, cuando Dios estaba, eran bendecidos. Yo no sé por qué buscamos por otro lado lo que tenemos en Dios, hermanos. O creemos que por otro lado lo vamos a tener. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tenemos las necesidades y tenemos, hermanos, que hacer, habituarnos a cosas que Él viene a formar parte de nuestra vida. Y esto era lo que precisamente estaba Josafat haciendo.
la educación religiosa. ¿Se habían apartado de Dios? El pueblo, hermanos, a veces estaba ferviente y hacía declaraciones positivas, ahorita que estamos leyendo el libro de Esdras, y se comprometían porque en esos momentos estaba su corazón, porque sabían que había grande necesidad, hermanos. Y en este momento también había grande necesidad. Y en el día de hoy hay grande necesidad en la vida de cada uno de nosotros. No podemos decir que experimentamos una paz, hermanos, cuando no está Él. Cuando no está Dios, hermanos, es algo ficticio y mentiroso. Que podemos decir, estoy bien. ¿Cómo? No, pues estoy de maravillas, ¿no me ves? ¿No? Y a lo mejor, pues saludablemente puedes estar bien. Pero hay un espíritu, hermanos, que clama por la necesidad de un Dios poderoso que ha estado o que quiere estar en la vida de nosotros. ¿Sí? Y esta era la labor que tenía este rey, ¿verdad? Entonces, cuando los retos eran obvios, como la necesidad de esa educación religiosa para el pueblo o la amenaza de la guerra contra algún gran ejército, Josafat se volvía a Dios para pedir su guía y tomar las decisiones correctas. Su dependencia en Dios fue firme cuando las probabilidades estaban en su contra, ¿no? Y hay veces en nuestra vida, ¿cuántas cosas hay en nuestra contra, hermanos? Hay cosas que pudiéramos decir, pues vamos a emprender esto en tu nombre, Señor. El viernes que tuvimos esa oportunidad de abrir nuestro corazón y decir, si somos mayordomos, tú nos has dado la mayordomía. El mayordomo es aquel que fue un día esclavo y que fue comprado y que le dan algunas cosas para que él las organice o para que Él las administre. Y una de las cosas que nos ha dado Dios es una vida, hermanos. Y nos ha dado un tiempo. Nos ha dado muchas cosas para que nosotros podamos dirigirlas correctamente. Y el viernes, hizo 8 días, hicimos un compromiso los que estuvimos ahí. Dijimos, vamos a comprometernos. ¿Éramos minoría? Quizás éramos minoría, hermanos. El domingo lo hicimos extensivo a toda la iglesia, ¿verdad? Lo hicimos extensivo a toda la iglesia, porque no son cosas, hermanos, con las que nosotros nos quedamos y no queremos compartirlas con toda la iglesia. Al final, cada uno de ustedes va a tomar la decisión de seguirla. Yo lo único que les digo, con Dios era la grande bendición, hermanos. Y lo podemos ver en cada uno de los reyes que hicieron conforme a la voluntad de Dios y los que no hicieron conforme a la voluntad de Dios. Entonces quedamos en eso, ¿verdad? Y gracias a Dios porque estamos orando los domingos. A lo mejor los que no pudieron venir pudieran decir, pues como los viernes no voy, pues voy a ver si trato de llegar por lo menos el domingo. El punto es, hermanos, es que tenemos que estar involucrados como iglesia, hermanos. En tu casa, cuando tienes una familia, ¿no quieres que todos tus hijos caminen igual? Yo sé que todos somos diferentes y que todos vamos a caminar de diferente manera, pero sí deseamos, hermanos, que en esta unidad que Dios nos tiene, porque aquí hay familias completas o algunas que no son completas, algunos que pueden decir sí quiero y algunos otros que puedan decir no quiero, pero que sin embargo, ¿qué resta a los que sí queremos hacer, hermanos? Pues obedecer. Esa es la parte. Queremos ser bendecidos, ya tenemos otro trabajo, qué padre, ¿no? O ya estamos pidiendo por otro trabajo y el Señor nos lo da. Qué bonito, ¿no? Porque fíjense lo que es la misericordia y el amor de Dios, hermanos. Eso nos derriba y nos cachetea con guante blanco el Señor, porque no nos paga conforme a nuestro pecado, sino conforme a su grande misericordia, ¿verdad? Y quieres esto y el Señor, si dentro de su voluntad está poderlo hacer, lo que Él quiera, porque reconocemos que Él es soberano de nuestras vidas. Y cuando nosotros entendemos, hermanos, y da algo que para nosotros hemos pedido sin merecerlo, porque hay cosas que no merecemos, y casi la mayoría, porque nadie somos merecedores de nada, hermanos, sino por su gracia y por su amor es que llegamos a tener lo que Dios está poniendo.
No porque seamos buenos y porque venga los viernes y porque venga los domingos. No, hermanos, porque su gracia es así. Su gracia es así. Porque no nos paga conforme a nuestro pecado, sino conforme a su grande misericordia, y extiende su brazo y ha apostado por nosotros, aunque nosotros somos desleales, como lo era el pueblo, hermanos. Lo estamos viendo cada 8 días, estamos viendo qué actitud del pueblo. Pero había gente, hermanos, que la lucidez llegaba a su mente y a su corazón, como en el rey Josafat, en el cual estaba diciendo la educación religiosa, porque se han apartado de Dios. Lo consultaba él para los momentos de guerra. ¿Cuántos momentos de guerra no tenemos, hermanos? O sea, no, aquí no estamos como en el tiempo antiguo, hermanos, pero tenemos guerra todos los días. Todos los días se nos presentan obstáculos que vencer. Entonces dijimos, pues vamos a iniciar. Y doy gracias a Dios porque ha habido algunos que se han adherido a lo que estamos orando, a que estamos viniendo, ¿sí? A que estamos tomando la escuela dominical. Esa es parte de la educación religiosa, hermanos, ¿sí? El que estemos aquí, el que tomemos nuestras clases, hermanos, el que aprendamos de Él, el que oremos en Él, al que tengamos cada día, hermanos, el por qué estar en Él, porque es necesario que nuestra vida, alguien que pagó, hermanos, por nosotros, le debemos toda la gloria. Y no fuimos comprados a cualquier baratija por ahí, hermanos. Lo barato se compra con el dinero, pero fuimos comprados a precio de sangre. Amén. Entonces eso quiere decir que tiene un mayor valor para nuestra vida, hermanos, el caminar en Él, el ponerlo en alto en Él. No únicamente decíamos, no únicamente voy a venir a la iglesia cuando yo tenga necesidad. Todos los días de nuestra vida, hermanos, todos los días de nuestra vida, porque Él está interesado y ha apostado por cada uno de nosotros. Y eso era lo que el rey Josafat quería para el pueblo de Israel, para el pueblo el de Judá y el de Israel, hermanos. Al final eran los dos eran uno, pero recuerden que se habían dividido. Pero sin embargo, hermanos, estaba la lucha diaria. La gente se acostumbra. Hay gente que se acostumbra, hermanos, a, por ejemplo, tiene un trabajo o tiene una actividad el sábado o tiene ciertas cosas entre semana y a nadie le gusta que le dirijan la vida. No sé si aquí haya o esté yo mintiendo. Dicen, ya estoy grande, ahora que fuimos falleció la mamá de nuestra hermana Lirio y cada uno de sus hijos daba una versión acerca de lo que había vivido con su mamá. Y unos decían, pues que había sido una mujer que había luchado mucho porque sus hijos siempre se unieran. Otros porque se respetaran y la mamá siempre había estado al pendiente de cada uno de sus hijos, como cualquier mamá. Decía una, dice, yo tuve una mamá muy mala, pero no por mala, o sea, dice mala porque ya saben que los hijos cuando les dices no hagas esto, eres la más mala, ¿verdad? Cuando te dicen no hagas el otro, eres la mala, ¿verdad? Entonces decía, porque mi mamá no me dejó ir a hacer lo que yo quería, ni poner lo que yo quería, ni hacer decisiones que yo quería. Dice, yo ya me casé grande, dice, a la edad de 30 años. Dice, y sin embargo, siempre estuve sujeta a ello. Pero al final, dice, los más chicos fueron los que más tremendos pudieron haberse, o pudieron haberle costado más trabajo a la mamá, ¿no? Para llevar a cabo. Al final es un cometido, es como en la iglesia, hermanos. Se expone hacia todos y hacia los hijos se expone hacia todos y se les da la misma educación. Y lo mismo tratamos de hacer aquí en la iglesia. Pero cada uno, como ya son muy grandes y porque ya saben tomar muy buenas decisiones, bien, decíamos el jueves, de madurez, que nos dieron la palabra madurez y que decían, es que cuando creas que estás grande eres maduro. No. ¿Sabes cuándo vas a ser maduro? Cuando estés en Dios. Y no importa la edad, porque a veces la gente dice, crecen, yo conozco gente grande que totalmente no da una.
Sin embargo, hay jóvenes que han decidido caminar en Dios y toman las mejores decisiones. ¿Por qué razón? Porque hay una madurez. Entonces la madurez no se va por la edad. Es que cuando crezcas vas a madurar. Hay gente que ha crecido mucho. Mucho ha crecido. Y poco ha madurado. Quiere decir que lo poco ha considerado a Dios en su vida. Y eso es lo que nos va a hacer maduros. No es la edad. No porque ya estemos viejos decimos, la madurez es mi hermana. ¿Qué digo mi hermana? Mi amiga. ¿Qué digo mi amiga? Somos un clon. Por favor. Mientras Dios no sea el que haga su obra y nosotros estemos pidiendo la dirección, en vano va a ser nuestra supuesta madurez, hermanos. Entonces, importante es, hermanos, pero al final cada uno de nosotros tomamos las decisiones. ¿Cómo es que se llegan a tomar las decisiones si está uno, hermanos, pensando en darle lo mejor a Dios? Cuando más te relacionas con Él. Me dijeron, dé unas palabras, hermana, para la familia ahorita en este momento. Y me recordé mucho. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y por lo que han dicho, porque yo no la conocí de cerca, pero por lo que dijeron, pues fue una mujer que caminó con Dios, hermanos. Entonces, al andar, dime con quién andas y te diré quién eres, inmediatamente vamos a saber con quién andas. ¿Sí? Dicen que influyen mucho las amistades. Y sí llegan a influir. Pero imagínate cuando tú estás pegado con Él, ¿cómo va a influir en tu vida? Por eso fue la razón de que despertó en nuestra mente y en nuestro corazón la mayordomía y el poder decir, yo quiero ser obediente. Y ese fue el pacto que hicimos. Y dijimos, lo vamos a hacer. Vamos a hacer todo lo posible por llegar temprano, porque eso Dios nos lo está requiriendo. La escuela dominical no es a las 11, ni a las 10:30. La escuela dominical es a las 10 de la mañana. El servicio de varones es a las 9. Las mujeres es a las 5 de la tarde. La oración y el discipulado es a las 7 de la noche. Entonces quiere decir que tenemos un horario no para ver, ¿verdad? Porque mi esposo, decía el hermano Efraín, mi esposo en varias ocasiones cambió el horario para complacer a los que llegaban tarde. Pero dijimos, es que no es por complacer a los que llegan tarde. Yo les recordaba y les decía que en la iglesia donde nosotros estuvimos, hermanos, el hermano era tanto su amor por la iglesia que los que llegaban tarde nuevamente les daba un repaso desde el principio. Y los que ya estábamos ahí desde temprano, decíamos, pues ya no la vamos a volver a fumar de nuevo, ¿no? Sí. Y no por malo, hermanos, que fuera, no por malo que fuera, sino por la irresponsabilidad de los demás. ¿También cambió el horario? Carlos también cambió en muchas ocasiones el horario, ¿verdad? Siempre, pero sabes, los que van a llegar tarde es un hábito, que siempre van a llegar tarde. Les dices a las 11 y lo van a hacer toda su vida. Ah, si es a las 11, entonces yo llego a las 12. Si dicen que a las 10, yo llego a las 11. Si dicen que a las 9, yo llego a las 10. Es que ya es mi hábito, hermana. Yo ya estoy hecho así. Ah, bueno. Pues, con todo respeto, te seguimos respetando. Al final, un día va a llegar esto que llegó a nuestra mente y a nuestro corazón y lo pudimos empezar a poner por obra. Amén. Eso es, hermanos, educación religiosa. De eso se trataba. De eso quería Josafat, trabajar con el pueblo de Dios. Que nuevamente retomaran con ese deseo ardiente, hermanos, de buscar a Dios. De que Él los guiara en todo momento. Habían tenido, hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido la bendición de ser victoriosos en muchas ocasiones que se nos han presentado guerras tremendas en nuestra vida? ¿Sí o no? Muchas. Digo que el diablo los domingos y los días de servicio, él zarandea al que se deja zarandear.
¿sí? Hasta se ponen, a ver, ¿de dónde? ¿De acá? Órale. No, mejor por acá. Y el caso es que nos dejamos zarandear por el lado que nosotros queremos, ¿verdad? Y él es tan obediente, él es bien obediente, fíjense, porque cedemos el tiempo que a Dios le corresponde, ¿sí? Si tú algún día piensas que vienes y pierdes el tiempo aquí, quiero decirte que el diablo te obstaculiza tu mente y tu corazón porque no sabes la victoria que puedes tener si somos obedientes. Amén. Eso va a ser un grande galardón que vamos a llegar y decir, Señor, me costó mucho trabajo porque fui muy necio, fui aferrado, hice lo que no debía de hacer, me enojé cuando me decían, como lo hizo Asa. Me enojo porque me dices lo que es verdad que estoy haciendo mal, pero no quiero que me lo digas, encarcélalo. Y así nos podrán decir, ¿verdad? Encarcélale la boca a la hermana porque no quiero que me lo diga. Repito lo que veo, lo que leo y lo que ve el corazón de Dios en nosotros, hermanos, a través de no ser obedientes. Amén. Entonces vemos que él lo guiaba las decisiones correctas. Su dependencia en Dios fue firme cuando las probabilidades estaban en su contra. Era en la dependencia diaria en Dios para los planes y acciones en las que Josafat era débil. ¿Cuántas cosas tenemos débiles, hermanos? En las que tenemos que pedir la ayuda todos los días para que esa debilidad, llamémosle puntualidad. Debilidad, llamémosle obediencia, compromiso, ¿verdad? Y tenemos una debilidad que no sabes cómo me cuesta trabajo hacerlo. Es algo que que he luchado. ¿Y tú crees que todos no tenemos debilidades? Pero cuando ponemos al frente a Dios, hermanos, otra manera va a ser nuestra vida. Amén. Permitió que su hijo se casara con Atalia, la hija de los malvados Acab y Jezabel. Fíjate, una debilidad donde sabía que Acab, sí sabemos la historia de Acab, ¿quién fue? Sí conocemos a Jezabel, hablamos de ella, ahorita que hemos estado hablando de los reyes. Fue una mujer que mandó matar a los profetas, con la cual mandó decirle al mismo profeta Elías que le iba a dar cuello, ¿verdad? Y ella quería exterminar con todo. El marido era un rey malvado, era el rey de Israel. Pues ¿cómo me voy a emparentar? ¿O voy a emparentar a uno de mis hijos con gente tan malvada como lo que fuera su hija? Dime con quién andas y te diré quién eres. Y no le importó esa alianza, aunque sabía que no era la mujer ideal para su hijo, hermanos. ¿Sí? Entonces, con Atalia, la hija de los malvados Acab y Jezabel de Israel, quien hizo todo lo posible por ser tan malvada, o sea, ella sí que hizo todo lo posible por ser igual de malvada que sus padres, hermanos. Josafat casi muerto cuando sin preguntarle a Dios hizo una alianza con Acab. Más tarde se vio envuelto en la construcción de naves con Ocosías, también rey de Acab y de esta Jezabel. El hijo de Acab hizo esa alianza con Josafat, hermanos, para hacer las naves. Dice ahí en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas que Dios intervino y se rompieron las naves. Fíjate, ¿eh? O sea, si no quieres entender por una, Dios nos va a hacer entender por la otra. Y acabó con las naves, totalmente. O sea, en lo que ellos querían ser supuestamente bendecidos a través de esas alianzas, hermanos, sabían que esos hombres no eran los correctos. No había, ¿qué mejor alianza podemos tener, hermanos? Con Dios y con los hijos de Dios.
Y a veces buscamos por otro lado, alianzas por otro lado. Pues a ver si no, pues es que me lo dijo y me lo dijo tan bien. Yo nada más quiero que me digas. Y a veces pensamos que los de afuera tienen más sabiduría que los de adentro. Chica, no, es que de veras, nada más le falta ser cristiano. Pues nada más, fíjate, nada más y nada menos le falta ser cristiano, ¿verdad? Como para que te alíes con alguien que ni conoce a Dios ni dirección de Dios pide. Y podrá tener una inteligencia, pero no una sabiduría de parte de Dios. Y eso a lo mejor nos puede mover, ¿verdad? La fidelidad de Dios, cuando los asuntos están claros y el enemigo es devastado, es una razón más que suficiente para buscar su guía. Cuando los asuntos son inciertos y el enemigo no está a la vista. Ahí a veces, ahí se dan, ¿verdad? Josafat lo sabía, pero aún así, llevó muy poco a la práctica ese conocimiento. Me voy a aliar con Ocosías, hijo de Acab, donde no es lo correcto, a ver si es chicle y pega, ¿no? Y ahí vamos experimentando cosas que no deberían de ser. Y a veces así somos, ¿no? Nosotros repetimos el error de Josafat cuando relegamos a Dios a segundo término en las decisiones fáciles de nuestra vida. Entonces, cuando las cosas se salen de nuestras manos, queremos que nos saque del desastre en el que nos hemos metido. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Verdad que sí? Cuando nos hemos metido en cualquier mala decisión, decimos, pues ahora ayúdanos, Señor. Pues mira, ya no queda de otra más que venirte a ti. Fíjense qué tristeza, ¿verdad? Cuando debimos de haberlo consultado a Él primero antes que otra cosa, ¿verdad? Cuando las cosas se salen de nuestras manos, entonces el desastre es el que nos hace acercarnos a Dios. Dios quiere que le entreguemos no solo nuestras más grandes decisiones, sino también nuestra vida diaria, lo que con más frecuencia nos engaña al creer que podemos controlar. Quizás no haya nada importante a lo que se tenga que enfrentar hoy. ¿Se ha tenido lo suficiente para entregar su día a Dios de todas maneras? O sea, nada más, voy a ir al doctor, ¿no? Ahora que fui a mi revisión. Y a mí nunca me habían hecho la mastografía. Fue la primera vez. Y ya fui. No nada más por esta razón le voy a pedir a Dios que me ayude a que salga bien todo. Yo no sé cómo voy a salir. Pero estos no son nada más los momentos críticos, hermanos, de nuestra vida en los cuales tenemos que recurrir a Dios, sino en todos los días de nuestra vida. Es que, no sé, a lo mejor puede ser esto, una enfermedad. Hermanos, lo que Dios depare para nosotros, eso es lo que Dios ha preparado. No nos podemos divorciar de Dios porque las cosas no son como las que nosotros queremos, sino van a ser como las que Él quiere. Amén. Entonces ahí es vivir con contentamiento. Cuando nosotros vivimos con un contentamiento en lo que sea, en lo que Dios depare para nuestra vida, entonces es cuando vamos a vivir en plenitud, en agradecimiento. No nada más vengo por necesidad, por una necesidad económica, de enfermedad, de relación, sino por una relación que quiero tener cada día más estrecha contigo. Y los jueves, los viernes, los domingos y los sábados, una vez al mes con los jóvenes, no nada más esa me va a ayudar, tengo que hacerla diaria. Para seguir la dirección de Dios necesito la dirección diaria, no temporal.
No cuando las cosas me llegan hasta acá, la tengo que tener todos los días de mi vida. ¿Sí? Esto era lo que nos está invitando a las decisiones que tomó Josafat, ¿sí? Este hombre, hermanos, así como tuvo esos puntos fuertes, que fue un valiente seguidor de Dios, recordó al pueblo los primeros años de su padre Asa, tuvo muchas victorias militares, desarrolló una estructura legal extensa a lo largo de su reino, y tuvo también esas grandes debilidades de reconocer los resultados. No supo reconocer los resultados a largo plazo de sus decisiones. A veces en nuestra vida, hermanos, todas las cosas las queremos ya. Esto hago, esto pienso, esto digo, esto de esta manera, vámonos, quiero soluciones rápidas. Y no sabemos esperar a largo plazo. Y a veces esto se le llama paciencia. Que debes de reconocer que si Dios no lo está haciendo en los momentos que tú quieres, tienes que aprender a esperar en los momentos que Dios sí quiere. Y Dios está trabajando en nosotros, hermanos. No crean que son cosas en las cuales nosotros nada más estamos haciéndolo de una manera en que nosotros nos va a tener contentos Dios. A veces nosotros decimos, para tenerte contento, hijo, ¿qué quieres? ¿Me estás pidiendo un carro? Ay, hijito, aunque sea uno de galletas te voy a traer. Pero el chiste es que tengas tu carrito, ¿no? Quiero la moto, aunque sea de corcholatas te la voy a regalar, ¿no? Quiere decir, hermanos, que las cosas no se van a hacer como nosotros queremos, sino como las que Dios quiere que se hagan. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se va a hacer. Si tú pides un carro y no llega, no, espérate, es que Dios no me contesta. ¿Y qué quieres? ¿Hacer las cosas por tu voluntad y no esperando en la voluntad de Dios? Y así se dan. Quiero una casa, pero ya. Quiero esto, Señor, para mi vida. Quiero que arregles soluciones familiares que las traemos bien arraigadas aquí. ¿Cuántos años te has dilatado en destrozar tu vida y la de tu familia? Y quieres que en un segundo, y no porque Dios no lo pueda hacer, sino sencillamente porque hay que trabajar en eso. Amén. Se tiene que trabajar en eso, hermanos. No destruyó completamente la idolatría de su país. Es como no destruir mi mal carácter en ocasiones y seguirlo cultivando. Hay que destruir cosas y Dios se encarga de destruirlas, las cosas que nos hacen daño, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tiene que trabajar en nosotros el Señor, ¿verdad? No destruyó la idolatría, que sabía que si dejaba algo, hermanos, pendiente, el pueblo nuevamente iba a volver a retomar lo que había dejado supuestamente. Fíjense todo lo que se conectó desde Salomón. Salomón fue el que introdujo todo esto. Desde haberse casado con la mujer de Faraón, hermanos, y después no fue ella, fue la otra, y fue la otra, y fueron 700. O sea, abusivo. Abusivo y puras que ni eran del pueblo de Dios. ¿Cómo se involucró toda la idolatría? Es lo mismo que pasa con las familias, hermanos, que se involucran con otras gentes que no conocen de Dios. Empiezan a filtrarse las situaciones y se empiezan a hacer tal a las conveniencias, hermanos. Hazme un altarcito aquí, le decían a Salomón, y él, para que no te enojes, mi reina. A ver, mi reina, te voy a hacer tu altar. ¿Dónde lo quieres? Aquí. Y se los hacía. Quería derribar porque Dios
no te deja un pecado ahí floreciendo para que lo sigas cultivando. Él arrasa con todo, hermanos. Que tú lo vuelvas nuevamente a querer sembrar y a volver a cultivar ya es tu problema. Pero Dios dice que lo que limpia, limpia para siempre. No, pero nuevamente, se conoce cuando caminamos mal, hermanos. Si yo camino así, pero si empiezo a caminar así, ¿qué me va a pasar? ¿Se darán cuenta o no? Pues claro, mira, la hermana Lupita ya no camina como caminaba antes, ¿verdad? Y ahora está caminando, ya se le cruzó el otro pie y al rato el otro. ¿Tengo que atender esta situación, hermanos? Sí. Lo malo es cuando no las atendemos y se siguen filtrando cosas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y era lo que había dejado. ¿Tendían al lado oscuro? ¿El pueblo de Dios? Sí tendía, hermanos. Porque le sembró el Salomón con todas las mujeres y en lugar de decir acabamos con todo esto, se siguió cultivando esta situación. Y dejaron, yo no sé para qué dejas algo que no te sirve. Y a veces lo guardamos también, es como aquellos que son almacenadores en sus casas. Acumuladores o almacenadores. La tacita que me regalaron en aquella fiesta. La florecita que un día me regalaron cuando éramos novios. Y empiezas la ropa que ya ni me queda, pero algún día vuelvo a meterme en ella, ¿no? Y empezamos a hacer almacenamiento de cosas. Dice Angelus que tiene una hermana que tiene cajas. Bueno, tiene que pasar, ¿cómo pasa, verdad, Angelus? Así por la orillita, así. En su casa están testa de cajas. Y cuidado, dice que tiene cosas hasta nuevas que jamás ha usado. Y almacena, y almacena, y almacena, y cuando se pone y tiene tiempo saca todo, lo orea y lo vuelve a acomodar, ¿no? Y así mismo en nuestra vida a veces oreamos las cosas de nuestro pasado y las volvemos a empaquetar adentro de nuestro corazón. Y esas son las que hacen daño, hermanos. Amén. ¿Sí o no me has platicado eso, Angelus? ¿Ah? Se llegó a enredar con el malvado rey de Acab por medio de esas alianzas. Permitió que su hijo Joram se casara con Atalia, que ya habíamos visto. Llegó a ser socio con Ocosías en la desafortunada empresa de construcción de naves donde Dios se las vino y se las hizo para abajo. Pero ahí, enfocándonos en el 17, del 7 al 9, el pueblo de Judá era completamente ignorante de las cuestiones bíblicas. Fíjense bien, hermanos, del 7 al 9. Vamos a leerlo. Segunda de Crónicas 17, dice: al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netaías, Ebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram, y enseñaron en Judá, teniendo consigo, ¿qué era? El libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. ¡Qué labor!, ¿no? ¡Qué labor! La que se hace. A veces por el WhatsApp, en Mujeres ponemos las necesidades que surgen y las ponemos ahí. Algunas de las hermanas no las tienen. Los viernes hacemos, es un tiempo de orar por necesidades, ¿verdad? Y son expuestas. Los domingos también estamos orando por necesidades
y ya nada más a la hora del servicio, a las 12, pues ya nada más son agradecimientos. Entonces, imagínense, las ponemos ahí y algunas la leerán, algunas ni tomarán en cuenta eso, ¿verdad? Sabemos cuando las leen, ¿qué nos ponen? Una manita, como diciendo like. O nos ponen las manitas así, o nos ponen una rosa, o nos ponen otra florecita, como diciendo, ya lo supe, ¿no? Ya lo supe. Pero hay más que no lo saben. Y hay quienes ni contestan nada. Hay quienes que sabrá Dios, ¿no? Pues las palomitas se ven, pero no se ve. Entonces, estaban completamente ignorantes de las cuestiones bíblicas, hermanos. ¿Queremos ser contados como que el pueblo de Dios es ignorante de todas las cuestiones bíblicas, hermanos? No. Dice que el pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento, porque no pongo atención, porque no quiero venir, porque no leo. ¡Ay, qué trabajo! Ay, hermana, es que yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Ojalá y que esas cosas más importantes que tengas que hacer te salven, te guarden y te libren de todo mal. Nunca se había tomado el tiempo para escuchar o discutir la palabra de Dios y comprender cómo podía cambiar su vida. Josafat se dio cuenta que conocer la palabra de Dios era el primer paso para hacer que el pueblo comenzara a vivir como debía. Así que inició una nueva educación religiosa a todo lo largo de la nación. Revertió la decadencia religiosa que ocurrió al final del reinado de Asa, al colocar a Dios en primer lugar en la mente del pueblo y al infundirle un sentimiento de compromiso y de misión. Debido a esa acción, la nación comenzó a seguir a Dios. Las iglesias y las escuelas de hoy necesitan sólidos programas de educación cristiana. ¿Las tenemos aquí en la iglesia? Sí, hermanos. Pero ¿cuántos estamos comprometidos con esto? Aunque tengan tiempo, no lo tengo para esto. Para llevar una vida de acuerdo con los propósitos de Dios, es esencial que tengamos una buena enseñanza bíblica a través de la escuela dominical, la iglesia, los estudios bíblicos y los devocionales personales y familiares. ¿Los hemos invitado? Sí, hermanos. Dios, ¿de qué nos va a demandar? Nos va a demandar de lo que no les dijimos. Pero a nosotros, los que hemos escuchado, ¿de qué nos va a demandar? De lo que no lo hice. Amén. ¿En qué bando queremos estar? Oigo, soy de palo. No oigo, soy de palo. Es que no me puede cambiar. No, libre me esté. Yo no cambio nada más cambié pañales cuando fueron pequeños mis hijos. Los bañé, los cambié. Pero Dios sí puede cambiar nuestra manera de ser, hermanos. Has luchado intensamente por algo que tú crees que estás bien y que no lo está. El punto es reconocerlo. Una labor que hizo Josafat con el pueblo. Sí, hermanos, de ir a todas las provincias para que fuera proclamado y recordaran lo que Dios había hecho nuevamente, para que vieran que en realidad el Dios de Israel, el Dios de Judá, era el Dios verdadero, el que había sacado de Egipto al pueblo, hermanos, que lo había galardonado con su provisión, hermanos, con la bendición de tener hambre y darles de comer, de tener sed y levantarles agua en medio del desierto,
de saber que sus vestiduras no se habían acabado, hermanos, durante 40 años, ni sus zapatos. ¿Cuántas cosas en nuestros días, hermanos, podemos ver de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros? Y qué fácil es olvidarnos de lo que Dios hace. Dice su palabra, no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien corona de favores tu vida. Eso es lo que hace el Señor. ¿Qué resta de nosotros, hermanos? Cooperar con lo que hoy el Señor nos ha hablado. ¿Cuántos creemos que Dios nos ha hablado, hermanos? ¿O es un sentir mío? Ay, la hermana Lupita está dura, ¿no? No, hermanos, es palabra de Dios. La vida de este rey, hermanos, nos llevó a un programa que hizo de educación religiosa para el pueblo, para que no se olvidara de él. Abrieron el libro de la ley, lo empezaron nuevamente a leer, a ser bendecidos, porque se habían olvidado de quién los había sacado de Egipto, de quién había estado con ellos en todo tiempo, en todas las guerras que habían tenido, siendo la minoría, Dios los ha hecho victoriosos. Con minoría te puede hacer victorioso. No busques la mayoría, porque quién sabe si en esto te dé la victoria. A tu manera, no, a la manera de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Dios es maravilloso. Dios sigue apostando por nosotros, porque así de fácil, si no hubiese apostado desde un principio, no hubiera hecho al ser humano. Pero es un Dios, hermanos, que apuesta por nosotros. ¿Apostó por Adán y por Eva? Sí, hermanos. Y aún les puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si no hubiese querido que nadie desobedeciera, hermanos, no hubiera puesto eso. Sencillamente no pongo, ¿para qué les complico la vida a estos muchachos? Mejor los dejo en toda la libertad y así todas las generaciones viviríamos felices y contentos. Pero es un Dios, hermanos, que las cosas que Él quiere que se hagan, nos las pone y nos las dice. Puso el árbol, ¿qué les dio de instrucciones? Comed de todo lo demás, pero de este no lo hagan. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Y por qué no? A ver, ¿por qué no he de comer de este? Y la serpiente, ¿no? Ahí erguida, porque en ese entonces no se arrastraba, bien parada, ¿no? ¿Quiere que seas como tú? ¿Quieres que sea como Él, como Dios es? Come. ¿Y qué nos dice aún afuera? Haz. Total, ¿qué pierdes? Sigues yendo a la iglesia y mira, no pasa nada. No erréis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice su palabra. Amén. ¿Hubo resultados drásticos en la vida de Adán y de Eva? Sí. Qué feo es que te expulsen y que te saquen de un lugar donde habían preparado para ti. Fuera, porque no obedeciste. Amén. Así es que, hermanos, ¿qué queremos? ¿Afuera o adentro? Adentro, hermanos. Adentro. En el arca, ¿qué pasó? Fue construida por un hombre que no sabía nada de naves. Sin embargo, siguió las instrucciones de Dios. ¿Y qué preparó? Un lugar perfecto, donde no hubo ni una coladera ahí que se hubiera metido el agua y hubiera venido para abajo. El grandote el Titanic, por expertos,
y se vino para abajo. Por eso cuando seguimos las instrucciones de Dios, no habrá quien te haga sumirte, ni hundirte, ni ahogarte. Amén. Si Él es con nosotros, ¿quién podrá ser en contra de nosotros? Amén. Padre, te adoramos, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por la bendición, Señor, a través de lo que hoy, Señor, nos has mostrado en la vida de Josafat, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros, Señor. Porque no queriendo que ninguno nos perdamos, Señor, sino que cada día todos procedamos al arrepentimiento y lleguemos hasta tu presencia, Señor. Te pedimos en esta tarde, Señor, porque tú obres en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que ninguno de nosotros nos perdamos, Señor. Has apostado por nosotros, Señor. Y yo te pido en ese nombre que es por sobre todo nombre, porque tú hagas tu obra perfecta y completa en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos en esta tarde, Señor, tu iglesia está en tus manos poderosas, Señor. Que esta palabra, Señor, haya penetrado hasta lo profundo de nuestro ser, Señor. Y que podamos, Señor, ser más que vencedores en ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la gloria, Señor, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, porque yo sé que no torna vacía, sino que va con el propósito con el cual ha sido enviada para los corazones de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. La fe viene del oír y del oír tu palabra, Señor. Estas decisiones que tomamos, Señor, las bendigas de una manera bien especial. Yo sé que tú bendices la obediencia, Señor, y premias la obediencia, Padre. Te agradezco todo esto en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que esta palabra